Hola jóvenes, buenas tardes desde aquí, desde Monterrey, Nuevo León, México, su servidor Humberto Sánchez. Quiero comentarles esto. Su servidor, Humberto, de hace ya casi aproximadamente 30 años, eh, formé parte sigo formando, de grupos de contacto extraterrestre. De uno en California, que se llama Misión Rama, que inició en el Perú, allá por el año de 1974, que lo formó el contactado, escritor, conferencista, todo eso, se llama Sixto Paz Wells. Bueno, allá por el año de 1992, yo ya tenía algunos años en esos grupos de contacto extraterrestre que forman la misión Rama o los instructores de la misión Rama, y se le conoce como grupos de 24 prácticas. Yo ya había estado algún tiempo en esos grupos y el doctor Fernando Limaco junto con su esposa Flor nos invitan a que salgamos a una montaña. Esa montaña se le llama Monte Madonna, en un lugar que se llama Gilroy, California. Es una montaña totalmente boscosa, con pinos aromáticos, que tú te podías quedar 1 o 2 días ahí, se te impregnaba la ropa al olor al pinol, a la resina del pino. Y aparte es un forestal park, o sea, hay rangers, hay los que cuidan, hay a caballo y en jeep y todo. Bueno, pues resulta ser que en esa ocasión que nos invitan, nos dicen, pues lleguen temprano y esto y lo otro, y cuando íbamos en ascendente al parque, ya teníamos carpas y una carpa del Army, y éramos como aproximadamente unas 30 personas, más o menos, de diferentes países: Perú, Cuba, Argentina, Ecuador, de muchos países, yo de México, Nicaragua, El Salvador, había de muchos países. Entonces, cuando vamos llegando, nos damos cuenta que encima del campamento, que era casi en el tope de la montaña, había muchas nubes y relámpagos. Entonces nos llamó la atención porque para nosotros nos recordó esa película de Encuentros cercanos del tercer tipo, donde se llevan al niño, que llega como una especie de nubes y relámpagos bajo una nave y se llevan al niño y así se va. Entonces nos recordó eso. Bueno, ya más tarde, cuando estábamos allí en esa, vamos a decir, salida, como le llamamos nosotros, nos damos cuenta que a las 2 de la mañana se nos avisa por medio de mensajes telepáticos que recibía el doctor Fernando Limaco, el instructor, que iban a dar una especie de iniciaciones, ellos le llaman así, iniciaciones de la misión Rama, que en este caso eran cristales de cesio, que a muchos ya no los habían dado en astral, pero que ahora nos tocaba que nos los dieran en físico. Entonces a nosotros siempre nos llamaba la atención porque decíamos, como en físico, va a ser como un cuarzo duro, así como un vidrio, y no, resulta que los cristales de cesio es un cristal en forma de gas. Es soluble al tocar el agua y se queda impregnado en el cuerpo. Entonces, pero es un cristal de cesio, ¿sí? Es un gas, es un cristal gasificado. Entonces, nos llama la atención eso, y a las 2:30 de la mañana nos los iban a entregar. Bueno, a las 2 de la mañana nos levantamos después de haber hecho un ayuno, ya nos dicen los nombres de quienes iban a ingresar. En este caso estaba yo allí, su servidor, y a las 2:30 exactas de la mañana, yo volteo hacia el lado izquierdo porque estábamos en una especie de círculo de cadena, agarrados de la mano. A mí me tocó del lado izquierdo, viendo frente a la montaña. Y fíjense, yo creo que muchos se van a acordar de esto que les voy a decir. Llegó el objeto, o sea, una nave extraterrestre, se oyó una especie de silbato, como cuando en algunos países o algunas gentes aquí en México tienen una especie de tetera de aluminio que le pones agua para calentar el café, y cuando ya está lista hirviendo el vapor sale y se oye una especie de chiflido, así más o menos. Resulta que vemos que llega la nave frente a nosotros, del lado izquierdo donde estábamos el círculo. Se empiezan a ver esas luces azul, blanca, rojas, parecida a la torreta de una policía, pero estaba a unos 50 metros lejos y a unos 20 metros de altura o 50 metros de altura. Y vemos que sale una especie de rayos naranja. Yo, en mi inocencia de aquel tiempo, pensé que, mira, como habíamos cocinado con carbón,
juntamos leña y cocinamos. Por si acaso todos somos vegetarianos en la misión Rama. Y yo pensé, mira, alguien tiró el carbón porque se veían los rayos color naranja, así fosforescentes, luminosos. Entonces vi que se empezó a mover esos rayos hacia el frente y yo me quedé viendo el objeto cómo se venía moviendo a una velocidad muy, muy lenta, aventando esos rayos. Y cuando estuvo frente a mí esos rayos, me di cuenta que al centro se veía una especie de silueta. Esa especie de silueta de un hombre como de aproximadamente cerca de 2 metros, muy delgado, con un buzo, y tenía su cabello lacio, y especie de persona oriental, cara de un oriental, como de un, decimos como de un mongol, no del mongoloide, sino de la Mongolia. Y era una especie de holograma, porque cuando se puso frente a mí, me sonrió y sentí que me dijo, calma, todo está bien. Entonces cuando se fue moviendo, me di cuenta que era un holograma, porque no se le veía el cuerpo físico proporcionado. Entonces se dio la vuelta con todos, nos vio, se desaparece el holograma, y en ese momento el doctor Fernando Limaco, junto con su esposa y otra chica de Argentina, dicen, a ver, pasen 4 personas al centro. Pasamos 4 al centro, cada 2 nos dábamos la espalda de esta forma y los otros 2 se daban la espalda de la otra forma. Nos pide que pongamos las palmas hacia arriba de esta forma y vemos cómo de la nave empieza a salir una especie de neblina, como si fueran pequeños haces de luz, ¿sí? Como si fueran luciérnagas. Y en ese momento vemos como esos haces de luz que venían cayendo directamente de la nave, aquí en las palmas de las manos, empiezo a ver, me dice el doctor y la señora que estaba ahí de Argentina, que era como una vidente, dice, fíjate qué tienes en tus manos. Entonces yo veo mis manos y veo una especie de 2 bolas como de energía blanca, y en eso, en un parpadeo, veo que se forman 2 pirámides color verde azul, como de unos 8 o 10 centímetros de alto. Pasaba de azul a verde, verde a azul. Entonces ya cuando veo eso, me dice el doctor, cruza las palmas de las manos y ponlas así. Y en el momento en que yo les puse aquí en mi pecho, sentí una especie de calor, frío, como punzada, como si trajera algo atorado en la garganta. Entonces me dice, voltea hacia arriba, volteo, veo la nave. A las 4 personas que estábamos ahí nos dieron lo mismo y salieron unos chispazos. Entonces como que ya terminan y siguen otros 4. Y así estuvimos pasando como 20 personas, aproximadamente 24 personas, y de un momento a otro se fue la nave, se fue como esfumándose y se fue, ¿sí? Esto para nosotros en la misión Rama, nosotros nos dicen que son iniciaciones de la misión Rama. ¿Qué significa una iniciación? Que aunque yo haya hecho o estudiado miles y miles y miles y miles de cursos, maestrías, en ese momento yo iniciaba un camino espiritual. Nunca antes ni después, sino que en ese momento se me recordaba que yo había decidido, como propósito de vida, ser una persona espiritual. No significa carente de errores, simplemente tratar de ser más sabio en lo espiritual. Y al momento de recibir eso, canalizábamos más energía del sol central de la galaxia, se nos activaba el poder de la palabra y de alguna u otra forma estábamos protegidos, y esos cristales de cesio se integraban por el agua de nuestro cuerpo, se integraban en el cuerpo astral. Entonces, si hubiese algún vidente real que pudiera ver el aura, pudiese ver una estrella de 6 puntas aquí, entre mi corazón y mi garganta a la altura del pecho, ¿sí? Que eso nos protege de entidades negativas, de entidades oscuras. Bueno, amén, de que nosotros nos metamos en problemas. Y solamente se pierden si nosotros hacemos todo lo contrario de la luz, a través de la orina. Pero también nos sirven como caja codificadora. Entonces nosotros podemos interpretar símbolos, podemos interpretar dibujos, jeroglíficos, todo eso. Y sirven los cristales de cesio para trabajar en la apertura de puertas dimensionales, como también para cerrar las oscuras, ¿sí? Entonces, esa es una experiencia que me sucedió en el Monte Madonna, en Gilroy, California, la capital del ajo, por si alguien se acuerda o ha vivido por allá, por el año de 1992, cuando yo estaba en el grupo de Misión Rama California, ¿sí? Que después se transformó a Unidos en el Contacto. Siguen otros grupos allá haciendo su trabajo hasta la fecha, creo,
pero yo me vine aquí a Monterrey en el año de 1997 y he seguido pues batallando, echándole ganas, pero mucha gente ha llevado muy buenas experiencias. Desde aquí, desde Monterrey, Nuevo León, su servidor Humberto Sánchez Campos, ánimo, Dalteam con vosotros.